Buenos días, amados hermanos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por sus vidas y por la oportunidad que nos da hoy de reunirnos, aunque cada uno en sus casas, en torno a su presencia. Les hago una invitación que junto conmigo cerremos nuestros ojos y oremos a Dios entregando este tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, que tu palabra sea sembrada en cada corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, enseñándonos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este día. Gracias por congregarnos en torno a tu presencia. Señor, te entregamos la reunión de hoy y que tu palabra fluya a través de tu Santo Espíritu. Amén. El título para hoy, el título de esta prédica es Soltando la carga. El tema, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El propósito, entrar en el reposo del Señor y aprender a descansar en Él de las cargas de nuestro corazón y no solamente del trabajo físico. La base escritural, Juan 5, versículos 17 al 18, Génesis capítulo 2, versículo 2, Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14, Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, y Hebreos 4, del versículo 1 al 11. Hermanos, es para mí un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes hoy y le doy gracias al pastor por la oportunidad que me da de compartir la palabra del Señor. Sin más preámbulo, iniciemos con la lectura de la palabra. Como introducción al tema, empiezo con la siguiente frase. Dios no está en cuarentena. Está disponible las 24 horas del día. Y esta frase la relaciono con la palabra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 17 y 18. El Señor Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Según esta palabra, haciendo énfasis en el versículo 17, el Padre y el Hijo están dispuestos para ti y para mí las 24 horas del día. Trabajan para ayudarte a ti y a mí a soltar las cargas que en nuestro diario vivir hemos cogido. Amada iglesia, amigos y oyentes que hoy escuchan y ven este mensaje, en este año muchos planes han estado presentes en cada uno de nosotros. Y quizás algunos de ellos sin poder ser ejecutados debido al descanso forzado en el que entramos llamado cuarentena y que ahora se ha vuelto cientena, en la que nosotros hemos estado y de la que, como se ven las cosas, estamos saliendo de ella. Pero a lo largo del transcurso de estos meses que han pasado, que han transcurrido, estos meses han traído para nuestras vidas carga, trabajo pesado a nuestro corazón.
Nos hemos tenido que adaptar a cambios en la actividad laboral, que lo que ha hecho es aumentar la carga en nuestra casa y que quizás para muchos ha ocasionado desestabilidad en el área emocional, sentimental, afectiva, espiritual, y que nos ha llevado a enfrentarnos a situaciones que no esperábamos vivir. Amados, tú y yo necesitamos descansar de nuestra carga física, de la laboral que realizamos en un tiempo estimado, porque somos conscientes de que nuestro cuerpo necesita el descanso de las responsabilidades en cuanto a las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos para obtener el bienestar para nuestra familia. Pero necesitamos también aprender a descansar de la carga que hay en nuestro corazón, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, y de donde salen los pensamientos que en repetidas ocasiones nos traicionan y nos llevan a desfallecer en determinados momentos a causa de la realidad que estamos viviendo y con lo que no contábamos experimentar. Es la carga que hay en nuestro corazón, amados hermanos, la que nos impide realizar óptima y oportunamente aún la función que desempeñamos como la laboral, en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos y con la que deberíamos obedecer y agradar a Dios. Pero, ¿qué debemos hacer para que nuestro corazón cansado, cargado, afligido, deje de seguir en este estado? Con nuestras palabras podríamos decir: entregar las cargas al Señor. Suena fácil y realmente es lo que deberíamos hacer, pero que quizás para algunos de nosotros no ha sido fácil, como parece ser, soltar o entregar las cargas del corazón a Dios. Nuestra necesidad imperante es buscar al Padre y al Hijo, quienes hasta ahora trabajan, como lo acabamos de leer en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 17. No han parado de trabajar, continúan trabajando y seguirán trabajando, pues el presente corresponde a cada día y por la eternidad. ¿Y qué tiene que ver esta palabra con la realidad que estamos viviendo cada uno en cuanto a la carga de nuestro ser interior? Tiene que ver, amados hermanos, con recibir el descanso para nuestra alma. Relacionemos la palabra del libro de Juan, capítulo 5, versículo 17 al 18, con Génesis 2:2. Y dice la palabra: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí podemos observar que Dios descansó de la obra que hizo. ¿Cuándo? El día séptimo. ¿De qué descansó? Dice que había hecho toda la creación y descansó el día séptimo, pero la creación la hizo con una finalidad, con la finalidad de que el hombre la disfrutara, para que todos nosotros la disfrutáramos. Solo tendríamos que labrar la tierra y comer del fruto que ella produce. El hombre no tendría que trabajar físicamente, pero a causa de la desobediencia de Adán, hizo que Dios estableciera que tuviese que trabajar el hombre, que con el sudor de su rostro comiera el pan, es decir, el sustento para la familia, hasta que muriera. A causa de la desobediencia, del pecado del hombre,
que no es sino la carga espiritual, Dios Padre estableció normas y leyes, y entre ellas guardar el séptimo día, el día de reposo, para santificarlo y dedicarlo por completo a Dios, sin realizar trabajo físico alguno, como escrito está en el libro de Éxodo 28. Dios estableció el día de reposo, el séptimo día, para que el pueblo de Dios estuviera en relación de intimidad con Dios, para que lo ofreciera a Dios y se lo consagrara a Dios, y para que se pusiera a cuentas con Dios. Era necesario que el pueblo de Dios descansara del trabajo físico y dedicara un día para estar en la presencia de Dios. El mismo día, el séptimo día, que el Padre descansó de toda la obra y lo bendijo y lo santificó. Es decir, Dios siguió con su plan perfecto, que el hombre lo reconociera como el hacedor de todo y le adorara y lo buscara en santidad, se acercara a Él, al santo y perfecto, en el día séptimo. Y si Dios Padre y Dios Hijo hasta ahora trabajan, como nos lo dice el Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17, y en Génesis, el capítulo 2, versículo 2, nos dice que en el séptimo día, en el día de reposo, descansó de toda la obra que hizo, lo bendijo y lo santificó. Y en Éxodo 28, como mandato, hizo que el pueblo de Israel descansara del trabajo físico y se pusiera a cuentas con Dios en el día sábado. Entonces, ¿por qué el Padre descansó, pero aún sigue trabajando? ¿En qué y en quién trabajan el Padre y el Hijo? Hermanos, el Padre y el Hijo aún trabajan en el espíritu y en el alma del hombre, a quien creó y con el que finalizó su obra. En tu espíritu y en mi espíritu está trabajando, está invirtiendo, en tu alma y en mi alma. ¿Pero para qué sigue trabajando aún? Para llevar al hombre, al cristiano, a la perfección, como está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a la santidad que solo está en Dios y sin la cual nadie lo verá, como escrito está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, parte B. ¿Qué podemos identificar en Mateo 5, 48? Génesis 2:2 y Éxodo 28, que el guardar el día de reposo fue hecho por causa del hombre, por la desobediencia, por el pecado, por la carga que lleva, y no el hombre por causa del día de reposo, como nos lo dice el Señor Jesús en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Y si el Padre Celestial y el Hijo Jesucristo no paran de trabajar, de invertir en el corazón del hombre a causa de la desobediencia, a causa del pecado, es porque no quieren que ni uno solo se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento, para que seamos salvos de la muerte eterna y le adoremos en espíritu y en verdad, pues para eso fuimos creados. Dios siguió con su plan perfecto, que el hombre lo reconociera como el hacedor de todo y le adorara
y le buscara a través de acercarse al santo y perfecto en el día séptimo. Pero en los planes de Dios, desde el principio y después de la caída del hombre, siempre estuvo Jesucristo. Y en la ley nadie pudo salvarse, porque ninguno la pudo cumplir a cabalidad. Solo vemos la misericordia de Dios en su pueblo en el Antiguo Testamento. Y aún nosotros seguimos viendo y disfrutando de sus misericordias a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando Jesucristo cumple con el plan de Dios para salvación de la humanidad, nace, crece, se hace hombre, vive y muere por todo el mundo, cumpliendo con la voluntad de Dios Padre, trayendo junto con Él el descanso para nuestras almas. Por eso le juzgaban y le señalaban los fariseos, cuando permitía que sus discípulos recogieran comida y comieran, y Él sanaba en el día de reposo, haciéndoles saber que Él era el Señor del sábado, del día de reposo, como lo podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14. Dice la palabra: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y quiero que por favor continuamos ahorita hasta el versículo 14 leyendo, pero quiero que hagamos el nexo con el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28. El Señor Jesús nos dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Continuemos con el versículo 9 del libro de Mateo, capítulo 12. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
Observemos que en el libro de Mateo, ahí en el versículo 8 y aquí en Marcos 2:28, el Señor habla respecto a que Él es el Señor del sábado, del día de reposo, del día de descanso. Pero en Mateo nos dijo que Él era el Señor del sábado. Y en Marcos nos dice que es el Señor aún del día de reposo. Notemos qué nos quiere decir, que Él es Señor de todos los días, aún del sábado. Es Señor del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del domingo, de todos los días. Pero los fariseos, los sacerdotes de la ley, los mismos judíos vivían bajo la ley dada a Moisés y censuraban lo que el Señor Jesús hacía y decía porque no entendían, ni entendieron que Él era el mismo Dios y que solo Él estaba físicamente en ese tiempo dando cumplimiento a la ley, la cual nadie pudo cumplir. Y que lo que estaba diciendo era que al oírlo hablar, empezaran a vivir por la fe y no por la ley, y que lo siguieran y entendieran que Él es el camino al Padre, que en Él encontrarían el descanso de las obras del corazón con las que estaban cargando y con las que no podían cumplir la ley, que solo en el Señor, en Jesucristo, encontrarían el descanso y el reposo, y que Él era el dueño del sábado, que Él estaba ahí presente, que en Él encontrarían el descanso. Pero no lo escucharon, no lo entendieron, no fueron salvos de la muerte eterna. El Señor vino a enseñarnos a descansar en Él. Por eso les decía a los fariseos, si supieran lo que es misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, es decir, no los juzgarían. Y nos lo dice a nosotros también cuando señalamos o juzgamos la condición de que otros hagan una cosa o no la hagan. Y es ahí donde nosotros debemos examinar nuestro corazón y mirar qué cargas hay en nuestro corazón, cuál es la condición de nuestro corazón, que hace que señalemos o juzguemos. Y es ahí donde hace que nosotros examinemos nuestro ser interior y realmente empecemos a cuestionarnos. Y no solo está el descanso en el Señor Jesús, porque desde el Antiguo Testamento el Padre habló a su pueblo de seguir el buen camino para que hallaran el descanso para el alma. Leamos lo que Moisés pidió a Dios en el libro de Éxodo 33, versículo 13 y 14. Para salir de Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y que para nosotros representa salir de la esclavitud del pecado. Dice la palabra en Éxodo 33, versículo 13 y 14. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Clave aquí para nosotros, la presencia de Dios irá contigo e irá conmigo a todo lugar y nos dará descanso. Pero si seguimos el camino que es el Señor Jesucristo, es decir, la presencia del Señor Jesús nos llevará al Padre y nos dará descanso. Pero descanso, ¿de cuál trabajo? ¿Del trabajo físico? No, de la carga espiritual. ¿Y para qué?
para que vivamos reposados, descansados en Él. En Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Moisés y Jeremías hablaban del mismo camino para hallar el descanso al alma. Como en Juan 14:6 nos lo dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre y el Hijo no dejan de trabajar, no dejan de invertir en tu corazón y en el mío para que vivamos por el camino, Jesucristo, quieta y reposadamente en Él. ¿Dónde? Aquí en la tierra y por la eternidad adorándole. Por eso nos ofrece el descanso para nuestras almas. Es decir, nos invita y nos anima a dejar de vivir cargando preocupaciones, afanes, ansiedades, incertidumbres, angustias, pensando en si hemos de alcanzar o ser capaces de cumplir o no con lo planeado por nosotros y lo planeado por Dios. Amados hermanos, el anhelo del corazón de nuestro Dios es que vivamos libres para amarle, adorarle, orando en todo tiempo, con nuestras lámparas llenas de aceite, de la presencia del Espíritu Santo. Y que no vivamos por el qué dirán, qué pensarán, que no vivamos bajo la ley, porque al vivir bajo la ley es estar viviendo bajo la letra, y porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos, vengamos al descanso de nuestra alma que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es nuestro descanso, nuestro reposo, como escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, para tener el descanso para nuestras almas necesitamos tener un corazón humilde, sencillo, enseñable, para aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo aprendemos de Él? Siguiendo su ejemplo a través de la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, no siguiendo mis caminos, mis pareceres, no haciendo mi voluntad, no hablando mis palabras. Ahora, hermanos, si el Señor Jesús es el Señor de todos los días, porque nos lo hace saber que es Señor aún del sábado, como lo leímos en Marcos 2, y Él es el camino que debemos seguir para ir al Padre, y nos invita a venir a Él, es decir, a acercarnos, a buscarle, a aprender de su corazón que es manso y humilde, y hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, amados, así como descansó Dios Padre de todas las obras que hizo en el séptimo día, descansó en su Hijo, en quien con el pasar de los años cumplió a cabalidad con el ministerio de la reconciliación, porque ese fue el descanso del Padre, en que su Hijo completaría su obra. Así nosotros debemos seguir el ejemplo del Padre, quien descansó en su Hijo Jesucristo, y atender al llamado de nuestro Señor Jesucristo de venir a descansar en Él. Ya no solo en un día,
Ya no solo en el día séptimo, sino en todos los días, porque Él es el Señor de todos los días y Él está presente en todos los días. Yo los invito a que nos preguntemos, ¿hemos entrado en su descanso? ¿Estamos obedeciendo a su palabra por amor y en fe? Si aún no es así, si en alguna área de nuestra vida hemos endurecido nuestro corazón y no estamos buscando la santidad sin la cual ninguno de nosotros veremos a Dios, y si no estamos buscando la perfección como el Señor Jesús nos dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en el libro de Mateo 5:48. Aún para ti, amado hermano, y para mí, queda un descanso para que entremos en Él y descansemos de nuestras obras. Las que hemos estado cargando en nuestro corazón y las cuales no debemos cargar, porque ya las cargó el Señor Jesús por nosotros. Ya dio cumplimiento a la ley dada a Moisés. Y ahora, por amor a Dios y por fe en Cristo Jesús somos salvos. Y nosotros, por fe y con la ayuda del Espíritu Santo, obedecemos su palabra. ¿A través de qué? Del temor a ofender su santo nombre. Y vivimos aquí en la tierra como se vive en el cielo. Y vivimos aquí en la tierra como se vive en el cielo. ¿Así tú vives, mi amado hermano? ¿Será que así yo estoy viviendo? La invitación que el Señor Jesús nos hace es que entreguemos nuestras cargas a Él. Que no carguemos más con el pecado. Que vengamos y descansemos en Él, en todas las áreas, en cada situación, en cada circunstancia, porque no sé si tú hoy estás sin trabajo, porque no sé si estabas sano y hoy tienes el conocimiento de que tu cuerpo está enfermo, porque no sé si habías estado bien con tu cónyuge, con tu pareja, pero hoy discutieron, pero no sé cómo estés en tu relación con tus hijos. No sé qué estás cargando hoy en tu corazón, amado hermano, amado amigo, oyente. Pero lo que sí sé es que el Padre y el Hijo no han parado de trabajar. Hoy trabajan para ti y para mí. Hoy trabajan para invertir en tu corazón y en mi corazón. Hoy trabajan para que nosotros lleguemos a vivir con ellos, con el Padre y el Hijo, por la eternidad. Escuchemos con mucha atención la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 11. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, la nueva, Jesucristo, ¿no? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi vida, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, es hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amados, Dios Padre descansó de su obra en su Hijo Jesucristo, el dueño de todos los días, el dueño del día de reposo, y quien completó y consumó la obra, quien siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y se humilló obedeciendo hasta la muerte de cruz, para que en Él vivamos por fe, en el autor y consumador de la fe, y hallemos en Él el descanso permanente para nuestras almas. ¿Cuándo? Durante todos los días, mis amados hermanos, y por la eternidad. La invitación es aquí, a que todos los días de continuo tú y yo le busquemos, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, caminemos en un cambio de actitud, permaneciendo en la promesa del Padre, en su reposo, en Jesucristo. Amados hermanos, acerquémonos confiadamente hoy a Él. Entreguemos nuestras cargas tomando la suya. El vivir todos los días en Él por fe, por la que somos salvos y nos lleva al Padre. Recibamos el descanso para nuestras almas. No vivamos por la ley, que es carga pesada, que es letra y mata. Vivamos por el Espíritu, que nos vivifica, como escrito está en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso Pablo dijo a los colosenses: todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque solo en Cristo somos salvos. Y porque en Cristo fuimos creados. Solo por medio de Cristo vamos al Padre. Porque por medio de Cristo fuimos creados. Para Cristo fuimos creados. Para vivir con Él por la eternidad y ser uno solo con Él, para recibir la herencia que nos tiene preparado. Cristo, nuestra esperanza de gloria, entregado a la iglesia sin mancha, sin arruga, en casamiento, en las bodas con el Cordero. Amados hermanos, quiero compartirles algo muy corto sobre la palabra que acabé de compartirles de Hebreos 4, sobre el reposo. En el año 2000, yo me encontraba en una situación muy difícil en mi área laboral. Estaba demasiado cargada, laboraba de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. No veía a mis hijos despertar ni los veía cuando se acostaban a dormir. Y mi trabajo me llevaba a exigir al personal de ventas que me entregaran dineros a tiempo para yo poder salir. Pero ellos se entregaban casi al terminar la jornada laboral, habiendo llegado temprano. Y yo por eso terminaba regresando casi a las 11 de la noche, porque el camión de la transportadora de valores pasaba a las 7 de la noche, y si yo no tenía listo a esa hora, volvían a pasar era hasta después de las 10 de la noche. Y estando en esa carga, vine al Señor Jesús, vine a entregarle esa carga.
Y al entregarle esa carga, literalmente pude experimentar un descanso para mi alma y mis ojos espirituales se abrieron y hubo un cambio de actitud física. Y es que pude escuchar internamente esa voz del Señor diciéndome: preocúpate por ellos, salúdalos, cambia de actitud. Y cambié de actitud, y al cambiar de actitud ellos también cambiaron de actitud conmigo. Y luego pude entrar a laborar a las 7 de la mañana, ir a mediodía, almorzar a mi casa y regresar a las 7:30, 8:30 de la noche. Esto quería compartirlo, hermanos, porque la carga laboral muchas veces se hace carga, o el cumplir con nuestros deberes en nuestro hogar, con el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres, se hace muchas veces carga porque nuestro corazón está cargado y necesita venir primeramente a descansar y a reposar en el Señor Jesús, en quien el Padre descansó el 7º día, porque sabía que el Hijo iba a cumplir a cabalidad con la obra que hacía falta completar, porque el lucero de la mañana se había querido hacer igual o mayor que Dios, y se había traído junto con él a muchos ángeles e iban a hacer pecar al hombre. Y él descansó el sábado en Jesucristo, porque Jesucristo vino a la tierra y completó la obra para que nosotros le adoremos aquí en la tierra, para que nosotros en Él tengamos descanso. Ven y descansa hoy en Él de la enfermedad que tiene tu cuerpo y que tiene tu alma. Ven y descansa hoy de la carga que tienes en tu cuerpo, pero que está en tu alma. Amados hermanos, para finalizar, estamos aquí en la tierra, en el tiempo que nos quede, a unos más, a otros menos, para prepararnos individualmente, apartándonos del mal, siguiendo el bien, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en un continuo arrepentimiento de pecados y un cambio de actitud, vigilando en todo tiempo en oración para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, les bendigo. La gracia, el favor, el respaldo de Dios les acompañe durante toda esta semana, y durante toda esta semana tú y yo podamos venir a buscarle y encontrarlo en el reposo y en el descanso, y tú y yo podamos descansar todos los días, y confiando en Dios, si nos lo permite, nos podamos ver en otra oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos.